Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Una y 39 minutos de la tarde. Vamos a hablar a continuación de historia y también de historia del siglo XX aquí en nuestro país. Hablamos de la guerra civil, pero sobre todo de cómo afectó a los ciudadanos y sobre todo de la historia de un aviador de la República que tras la contienda civil se exilió, comenzando un periplo digno de contarse y que sobre todo hemos descubierto ahora gracias a un libro que se va a presentar mañana y que nos desvela pues la vida de Juan Ruiz Funes, que tuvo que exiliarse tras la guerra civil, como decimos, en un periplo que le llevaría a Francia y posteriormente México. El caso es que el historiador y también escritor Carlos Lázaro Ávila ha rescatado el diario escondido o que no se conocía durante 80 años y podemos, gracias a su escritura, pues poder conocer cómo fue esa vida. Vamos a saludar a Carlos Lázaro Ávila. Bienvenido, ¿qué tal? Vale, pues tenemos un problema con la conexión telefónica, como han escuchado, así que vamos a poner un poco de publicidad y enseguida volvemos con pues con nuestro invitado de ahora para poder hablar con él sobre este libro, que por cierto se presenta mañana en la librería Blanquerna. Continúa la programación de las actividades de Medio Ambiente 2025 para conocer la naturaleza en familia. El próximo 15 de junio podrás disfrutar de una gincana de naturaleza y biodiversidad desde las 9:30 de la mañana en la Dehesilla. Tienes más información de cómo apuntarte en www.mirafloresdelasierra.es. Cuanto más conduces el nuevo Clase E de Mercedes-Benz, mejor te conoce. Sumérgete en una experiencia digital totalmente personalizada que crea rutinas adaptadas a ti para que disfrutes de una conducción inigualable. Nuevo Clase E te conoce como nadie. Mobility Centro, 15 concesionarios Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara. Ven a conocer Active Jump, el mejor centro de ocio de la zona norte de Madrid. Lo tienes en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Interactívate en nuestro Trampoline Park. Disfruta saltando en nuestras camas. Forma parte de un videojuego único en España con nuestros Ballow Jump y comparte en vídeo en tus redes sociales. Tenemos un Trampoline Park para los más pequeños y zona de restauración. Cumpleaños, fiestas de empresas, celebraciones para adultos. La mejor diversión para todas las edades. Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Bueno, pues vamos a continuar con este programa y vamos a hablarles de un libro, Diario del aviador Juan Ruiz Funes Sánchez, que se presenta mañana en la librería Blanquerna de Madrid. Será a las 7 de la tarde. Es un libro del historiador y escritor Carlos Lázaro Ávila, que recupera la historia de un aviador de la República que tras la contienda civil, la guerra civil, se exilió, comenzando un periplo digno de contarse. Queremos conocer un poquito más esta figura, así que vamos a hablar en los próximos minutos con Carlos Lázaro Ávila. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estáis, Francia? Muy bien, pues nada, encantado de poder hablar con usted. Recordemos que es un libro editado por Adar, que se va a presentar mañana en un acto en el que se contará con, por ejemplo, el historiador del exilio republicano José Luis Morro o Carmen Marimón, que es presidenta de la Asociación de Aviadores de la República. Este libro, que cuesta 12 euros, ya lo vamos a comentar, es un libro resultado de una investigación muy particular. Cuéntenos. Sí, vamos a ver, esto es producto de un encargo que nos vino del Ateneo Español de México. Ellos estaban muy interesados en saber que dentro del conjunto del exilio español que se produjo allí, pues literatos, arquitectos, legisladores, pues en este caso concreto querían saber cuál había sido el papel que habían jugado por los aviadores. Lo desconocían, entonces nos encargaron la investigación, nos pusimos a trabajar, como ya le digo, en plena pandemia, y fue una situación un poquito compleja, pero muy satisfactoria. Esto terminó en la publicación de Aviadores Españoles Exiliados en México, que lo publicó el Ministerio de Defensa, y curiosamente aquí, pues tuvimos acceso a este diario inédito, y es un diario inédito que ha permanecido en manos de la familia durante más de 80 años. Uh-huh. Entonces, tuvimos la ocasión de estudiarlo y, pues un poco por dentro de la asociación darle voz a estas fuentes que no se conocían, pues nos pusimos a trabajar y aquí lo que tenemos, en las mesas ahora mismo. ¿Y quién fue este Juan Ruiz Funes Sánchez? Juan Ruiz Funes Sánchez es un observador de la aviación militar española, está nacido en Cartagena, en Murcia,
en el año 1903. Es una persona que, un poco por el resultado de la investigación, tenemos claro que es una persona inquieta, instruida, culta, que fue, pues bueno, uno de los tantos personajes que llegaron y vivieron el momento convulso de la historia de España, pues reinado Alfonso XIII, dictadura de Primo de Rivera, Segunda República y Guerra Civil. Y él sobre todo era muy inquieto ante la realidad sociocultural y económica del país. Y por eso, ante esa inquietud y un poco ante esa rebelión de estas circunstancias, lo que llegó en este caso concreto, lo que hizo fue pues empaparse de lo que fue pues el ejemplo más cercano a ellos sobre libertad y democracia, que es la Revolución Francesa, y también le llevó a vincularse a la masonería. De hecho, se afilió a una logia allí, Logia de Paz, Trabajo y Justicia, en enero de 1933, y bueno, pues un poco dio, digamos, rumbo a su vida bajo esos patrones idílicos y de igualdad y justicia. Y ahí pues le sorprendió un poco la guerra civil. Él participó activamente en la guerra civil como aviador. Por otro lado, una vez que termina esa guerra civil, o bueno, prácticamente en los últimos meses, creo que fue en febrero de 1939, atraviesa la frontera con Francia para comenzar un exilio. Exactamente, sí. Él, bueno, pues participa activamente, de hecho toma partido en un hecho que es bastante conocido entre la historia aeronáutica, y es que se unió a la columna que sofocó la rebelión, una columna que se organizó en los Alcázares bajo el mando del comandante Ortiz Muñoz, y fuera hasta la base aeronaval que estaba en San Javier porque querían sublevarse. Bueno, lo controlaron, pero luego no han trascendido más noticias de su participación. Se vincula, digamos, a la parte administrativa de las nuevas Fuerzas Aéreas de la República, y sí, cuando llega a febrero de 1939, pues con el colapso del frente norte de la zona de Cataluña, no le queda más remedio que llegar y marcharse a Francia, y lo hace con su suegro, su esposa y su hijo. Y es una situación muy dura, lo describe, porque por un lado él ha podido llegar y mandar a Francia a su familia, pero el paso de la frontera pues nos aporta además información inédita que no se conocía, un poco de las circunstancias, y ahí es un poco lo que en el libro reflejamos, sus sucesivos desencantos, ¿no? Ante la realidad con la que choca, por múltiples razones. Claro, porque él obviamente también había estado como se había fijado mucho, ¿no?, en los ideales de la Francia vecina, ¿no?, de igualdad, fraternidad, y se encuentra con una realidad muy diferente cuando, una vez traspasada la frontera, se encuentra con esos campos de concentración y ese trato que tienen los franceses con él españoles. Se queda prácticamente, deprimido ante la circunstancia, porque siendo un oficial de las Fuerzas Aéreas de la República, pues poco más o menos que los gendarmes y los soldados y los policías y las fuerzas coloniales que están custodiando la frontera les tratan como malhechores. O sea, ellos no pueden entender que una Francia que para Ruiz Funes es el reflejo de la humanidad, de la igualdad, la democracia, de unos valores que le han marcado su vida desde que ha sido muy jovencito, desde un adolescente, pues que de repente ahora se vean trastocados simplemente por un hecho de que es un exiliado republicano, que además allí se le trata como rojo, se les ve como poco más o menos facinerosos, ladrones, y claro, es un impacto moral absolutamente brutal, al cual se une la triste realidad de que, bueno, pues que son confinados en campos de internamiento en condiciones absolutamente lamentables. Él lo describe con una riqueza de lenguaje y con una profusión de detalles que te pone los pelos de punta, ¿no? Las condiciones lamentables que vivieron civiles, militares, ancianos, niños, adultos, y bueno, pues es un desencanto enorme, sí. En esa situación empieza a soñar con ir a América, ¿no?, a América Latina. Exactamente, sí. Bueno, una vez que, antes de que acabara la guerra, Juan Negrín, el último jefe o presidente del gobierno de la República, un poco ante la posibilidad de que, bueno, se produjera este colapso y que Europa fuera inundada por miles de exiliados, organizó precisamente el Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles, el SERE. Lo organizó en París y un poco le dotó de una fuente de financiación, pues un poco para ayudar a la gente que obviamente cruzará la frontera con lo opuesto, con lo que podían cargar, o sea, poco más o menos que nada, y brindarles un apoyo económico.
Y en este caso concreto, bueno, pues ahí él recibe una cierta financiación, esto en el libro lo reflejamos, que escribe en el momento que está en Francia a todos sus conocidos, a los contactos que hay, porque eso se difunde, pero sobre todo tiene todo el mundo claro que en la Francia que les ha puesto reparos a su entrada no hay cabida para ellos y buscan la posibilidad de marcharse al otro lado del Atlántico, América. Sobre todo porque además ya se estaba runtando la posibilidad de que estalle la guerra mundial. Entonces, entre todos los destinos, obviamente, pues surge México. Pero claro, aquí evidentemente conseguir un pasaje en un barco es muy difícil. Y aquí, como es lógico, ya no solo aflora la picaresca española, que la hubo, sino que aflora un poco los contactos políticos, personales. Y como el propio Ruiz Funes dice en su diario, pues dice, los honrados y los justos quedaban a merced del destino. Y hay que tener en cuenta una cosa, que él es primo de un ministro de Justicia de la República, y en este caso concreto, bueno, pues él podía haber tirado de ese elemento político, pero no lo consigue. Y por lo tanto se ve ahí confinado, y empieza un poco este periplo muy difícil en la Francia, que dentro de nada va a ser ocupada por los alemanes. En junio de 1942, según dice este diario, bueno, pues sube al buque portugués Niassa, surca el Atlántico, pero también hay que decir que vaya miedo que tuvieron que pasar los ocupantes de este barco, ¿no?, los viajeros, porque podían ser atacados en cualquier momento por submarinos alemanes. Exactamente, sí. Bueno, la suerte que tiene Juan Ruiz Funes es el hecho de que al final, bueno, pues la intervención generosa, enorme, que nunca podrá agradecerle este país a México, al México de Lázaro Cárdenas y de otros presidentes, Ávila Camacho, y sobre todo al del diplomático mexicano Gilberto Bosques Saldívar, pues que le consigue facilitar un pasaje y la posibilidad sobre todo de quedar acogido bajo la delegación diplomática en México, pues sí, le brindó esa oportunidad, pero una vez que embarcan, por supuesto, estás a merced de las circunstancias. Hay un hecho muy conocido, embarca en el buque portugués Niassa, que como todos sabemos es un país neutral, pero claro, podía ser objeto de cualquier inspección por cualquiera de los dos contendientes. Y este mismo buque, en el que le traslada a Juan Ruiz Funes a México y le deja en Veracruz, sano y salvo, pues esto se produce en junio, pero en noviembre vive una experiencia traumática, porque en medio de la noche, pues de repente las máquinas del buque se paran y todo el mundo se ve a cubierto y se da cuenta de que hay un submarino alemán que les está iluminando con un reflector. Y entonces un código Morse, que evidentemente conocía muy poca gente, está indicando al capitán que silencio de radio, que bajen con todo cuerno y bitácora porque los van a inspeccionar. Entonces imagínense, plena noche, oscuridad, un submarino alemán, miedo, temor terrible, y nadie sabe lo que dicen. Y fue afortunadamente un radiotelegrafista de las líneas aéreas postales españolas el que llegó y descifró el código y bueno, pues fue un poco comentando las circunstancias. Al final el submarino alemán solicitó instrucciones a Berlín para ver qué hacía con ellos. Dice, bueno, mira, es un buque portugués cargado de corcho y de refugiados, ¿qué hacemos? ¿Lo hundimos o no? Bueno, y al final llega y le dicen que no. Pero él, muy avispado, era un capitán con bastante experiencia en la guerra submarina, pues lo que hace es ponerse un poco a rebufo del buque portugués y evitar la posibilidad de ser detectado por unos buques aliados. Para el miedo que pasaron, ese pasaje, lo hemos registrado en el libro del Ministerio de Defensa, fue indecible. Y claro, eso es una aventura de las que se viven y se cuentan, si es posible. En este caso tuvieron suerte y lo contaron. Bueno, vamos a dejar ya para el final. Bueno, pues obviamente su estancia en México llegó, se pudo reunir incluso con su familia allí en México, le permitieron la reunificación familiar porque su mujer y su hijo se habían quedado, creo, en España, ¿no? Habían vuelto a España. Sí. Se me ha olvidado comentar que cuando hay un momento dado en que la situación de Francia es tan dramática que la familia de Ruiz Funes, él y su esposa, Salvadora, pues llegan en un momento dado y lo que deciden es separarse. Él llega, les acompaña hasta la frontera de Hendaya y deciden que en España, pues en principio, mal que bien, podrán tener mejores oportunidades que vivir bajo la Francia ocupada, ¿no? Y en un momento dado, bueno, pues se separan con todo el dolor de su corazón. Salvadora además está embarazada de su hija. Y bueno, pues en un momento dado, bueno, debe ser tristísimo pensando desde esta perspectiva el hecho de esta separación, pero a lo mejor lo más idóneo para este momento. Y luego al final en México, pues es cierto que tiene suerte, porque en 1944, 2 años después, se acogen a esta reunificación familiar
y la familia parte de cero, o sea, de una manera humilde, muy humilde. Allí también en México hay una Junta de Auxilio de los Republicanos Españoles que preside el antiguo ministro Indalecio Prieto, pero bueno, Juan Ruiz Funes, una persona formada, profesor, etcétera, pues tiene que recurrir a ser vendedor de aceite ambulante, iba puerta por puerta, nos contaba la familia, y luego ya se colocaron en lo que muchos aviadores tuvieron bastante desarrollo profesional, que es representante farmacéutico. Y la verdad es que, bueno, pues consiguieron salir de una situación, vivir de una manera pues digna y sobre todo poder llegar y juntarse con otros aviadores allí. Bueno, pues hemos conocido un poquito más de la vida de este aviador, Juan Ruiz Funes Sánchez, cuya vida podemos conocer en este libro, Diario del aviador Juan Ruiz Funes Sánchez, que se presenta mañana en la librería Blanquerna de Madrid a las 7 de la tarde. Hemos hablado con su escritor, con Carlos Lázaro Ávila. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por haber descubierto, por haber sacado a la luz esta vida. Muchas gracias por su programa. Gracias.